Queridos amigos de la Rebotica del Cojuelo, bien hallados. Ya saben ustedes que nuestro empeño desde hace casi 6 años ha sido servirles, o mejor, lo mejor que hemos podido y que hemos sabido, claro, en esto de formar la conciencia de nuestro patrimonio, de nuestra historia, de la importancia de recuperar, de preservar y de difundir lo que es de todos y a todos nos hace ser lo que somos y lo que nos identifica como comunidad. Y en este empeño hemos procurado siempre contar entre nosotros con las personas que más y mejor podían ayudarnos a informar y formar esa conciencia. De esta forma hemos tenido como invitados en nuestra tertulia, ya lo saben ustedes, a historiadores, arqueólogos, catedráticos, escritores, filósofos, sacerdotes, músicos, arquitectos, cantaores, periodistas, toreros, emprendedores, empresarios, políticos e incluso cualquier ciudadano de a pie que tuviera algo que decirnos o del que pudiéramos aprender cualquier cosa interesante. Por eso hoy agradecemos tanto y nos congratulamos de la presencia en nuestra mesa del que actualmente podríamos considerar uno de los máximos responsables en Andalucía de los asuntos que solemos tratar en nuestras conversaciones y desde luego el que más trajina con esos asuntos todos los días. Como anunciábamos en nuestro anterior programa, se trata del director general de Patrimonio Histórico y Documental de la Junta de Andalucía, don Miguel Ángel Araúz Rivero, que por cierto, en su época como senador, también ocupó la vicepresidencia de la Comisión de Educación y Deportes del Senado. Son muchos los temas de interés que nos gustaría tratar hoy con él y creo que todo está dispuesto para ello, así que sin más dilación, deseando que nuestro Javier Madero, que sigue en su confinamiento domiciliario, se reincorpore pronto a nuestra mesa. Agradecemos su presencia, además de a nuestro invitado, como es lógico, a nuestros contertulios habituales, Juan y Rafael y Juan, y por supuesto a todos los que desde sus casas, como siempre, quieran pasar un ratito en esta rebotica hablando de nuestras cosas. Acomódense entre nosotros, porque es que comenzamos ya. Bienvenidos. Bueno, pues nada, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ya saben ustedes que esto depende de la hora que nos pongan. Hoy, como tenemos a este invitado tan especial que está aquí a mi lado, por cierto, hoy ven ustedes que yo atrás no tengo nada de la rebotica, y con esto de las distancias, de guardar distancia, aquí me han echado a mí al exilio y estoy aquí en la parte de atrás. Tampoco pasa nada, porque lo importante es quién tengo al lado, ¿eh? Y entonces, pues como decía, tenemos al lado para nosotros un lujo, Miguel Ángel, que esté aquí con nosotros. Y como siempre, antes hacer unos agradecimientos y decir algunas cosas. Lo primero es que este programa, por la calidad de la persona y por la cantidad de cosas que queremos preguntarle y decirle, informarnos con él, pues puede ser que dure un poquito más de lo habitual, que ya el último duró 2 horas, ¿eh? O sea que entonces lo que sí podemos hacer es hacerlo en 2 partes, ¿eh? Puede ser que a la mitad del programa pues dejemos el programa y después lo reiniciemos en la siguiente semana con la segunda parte, porque realmente, hombre, hay cosas y yo quiero que se vean imágenes y me gustaría que él viera imágenes, que nos comentara algunas cosas que seguro que van a ser muy interesantes y que nosotros nunca hemos conocido, en fin. Y también hay cosas que no conoce que también queremos decírselo. Así que ya saben ustedes que esto puede ser hoy largo. Primera cuestión. Segunda, agradecerle mucho a toda la gente las cosas que nos dicen y las cosas, lo bueno y lo malo, porque también ha habido malo, ¿eh? Aquí nuestro amigo Paco Rodríguez, mi tocayo, Paco R. de Juzgado, me metió un vapuleo que no vea, el otro día, por el programa del otro día, porque estaba muy descontento, porque resulta que había permitido, y me lo dice con todas las letras, que el delegado, es verdad, él hizo una sugerencia, yo la puse aquí, dije, esto lo dice Paco Rodríguez, pero después también hablé de Salvador Morón y de Cristina, de los que habían dicho,
Y como me estaba respondiendo el delegado, en un momento dado, uno de nuestros contertulios, no recuerdo quién fue, habló lo que fuera, y como esta tertulia es una tertulia viva, en la cual los asuntos pasan de un lado a otro, bueno, pues ya se nos fuimos nosotros por los cerros de Úbeda y el delegado se escapó sin hablar. Y se quedaron algunas cuestiones. Se escapó y eso se quedó. Y no veas tú. Y justo ffue lo de Paco Rodríguez. Perdóname, Paco, de verdad que eso no pasa más. Cuando vuelva al delegado, eso le pregunto yo otra vez, pero vamos, lo mismo le voy a preguntar. Por cierto, hay quien me ha dicho, dice, hay que ver la pelota que le habéis hecho al delegado. También me lo han dicho a mí. Digo, no, es que ya hemos hecho. Nosotros hemos hecho un programa y él ha explicado las cosas que nosotros hemos pedido. Lo que pasa es que es un hombre que se explica muy bien. ¿Qué quiere que yo diga? Y no lo digo yo solo. Mira, Antoni Fumeidó, que es ingeniero catalán, él, que además nos sigue desde Barcelona, que tiene una empresa además de ingeniería y arquitectura magnífica, y un hombre con mucho... Ese autoproclama exijano por vocación, nos escribe un email. No voy a decir todo porque entonces cuando me van a decir que soy un pelota del delegado, pero voy a decir un poquito sobre lo que me dice en el email. Hoy, como diría uno de mis nietos, me lo he pasado pipa. Acabo de ver el último programa de La Rebotica. Me ha gustado tanto que siento la necesidad de escribiros estas líneas. La persona a la que habéis invitado, don Sergio Gómez, ha sido de lujo. Ya tuve la satisfacción de oírle hablar en algún programa anterior, pero en el de hoy se ha lucido. Ha sido merecedor de oírle... de las dos orejas, el rabo y todo lo demás. Preciosa la explicación de la remodelación tanto de la Plaza de San Gil como la de Puerto Osuna. Esta última no era fácil de resolver. El tema de la casa consistorial y dragado tiene tela. Os felicito por vuestro esfuerzo en mantener vivos los valores culturales de ESIA. Un abrazo para todos. Antoni Fumeidó, exijano por vocación. Bueno, pues esto no lo digo yo, eso lo dice Antoni, y yo lo pongo porque me lo han mandado, ¿eh? Entonces, lo hemos dicho muchas veces, nosotros aquí no somos de partidos ninguno, para nada. Hoy, por ejemplo, tenemos a don Miguel Ángel Araúz, que además de ser director general y tal, bueno, es que es de otro partido, del Partido Popular. Pero a mí me da igual. O sea, nosotros vamos a preguntarle a él como director general. Y él se expresará y ustedes quedarán como en el programa pasado, se quedarán todos así, diciendo que ve que tío. Bueno, trajimos aquí, durante las elecciones, trajimos al de Podemos, todo el mundo encantado. Nos encantó, todo el mundo. Cierto, claro, y todo el mundo encantado. Sí. Trajimos a la Izquierda Unida, que fue bueno, otro tío magnífico. Que todo el mundo, cuando saliendo, estaban en las cámaras diciéndome, dice, ¿este es de Izquierda Unida? O sea, todo el mundo... encantado, Silvia, encantado, o sea, todos los que pasaron, Mónica, por favor, es que eran todos y David, ¿no? Bueno, David fue el único que me dijeron, dice que ve lo que las pegaba a David, lo que las daba a David. Bueno, pero fue por el vídeo aquí. O sea, que aquí no nos metemos nosotros a nivel de partido, no nos metemos con nadie. Volvemos a decirlo, somos políticos pero no partidistas. Y venimos a hablar de ESIA y de sus cosas, punto. Y ya para finalizar, Paco Serrano, que nos manda un vídeo que vamos a pasar en defensa de la librería. Este hombre me hace un llamamiento y a mí me parece muy correcto. Yo creo que incluso debemos de hacer un programa sobre ese tema, en el que me dice que, aparte de que Internet le ha hecho mucho daño a las librerías, muchísimo, el tema de esto del coronavirus ha sido ya... apague y vámonos. Esto ha sido terrible para ellos. Entonces ha sacado un vídeo distintos escritores y tal, y a mí me parece para difundir y defender la librería, y yo creo que es fundamental. Para mí una biblioteca y una librería son los dos grandes templos de la libertad, sin lugar a dudas, porque es donde podemos llegar hasta los libros, que son los que nos enseñan, son los que nos educan, son los que nos salvan de la ignorancia y los que nos permiten, cuando llega el momento de elegir, saber dilucidar entre lo que puede ser bien o lo que puede ser malo. Y eso es importante. Las librerías son el hogar de los que no tienen prisa. Las librerías te hacen construir cada peldaño que pisas. Es por eso que no podemos dejar que desaparezcan. Mis libros en tu librería. Mis libros en tu librería. Mis libros en tu librería.
Mis libros en tu librería. En Los Ángeles son una especie en extinción. Es el momento de apoyar a nuestras librerías, de apoyar a nuestros libreros. Siempre busca tus libros en tu librería de barrio. Sin ellas no existiríamos ninguno de los dos, ni los escritores ni los lectores. Es momento de apoyarnos. Yo apoyo a mi librería porque en ella encuentro lo que necesito, lo que quiero en cada momento, lo que me gusta leer. Yo también me sumo porque quiero mis libros en tu librería. Y quiero enviar un gran abrazo a todos los libreros y libreras. Hola, soy Isabel Allende desde California y quiero mandar un tremendo abrazo virtual a todos los pequeños libreros y decirles, más que nunca, que visites una y encuentres mis libros en tu librería. Mis libros en tu librería. Mes llibres de Libro del Mis libros en tu librería. Mis libros en tu librería. Dicho todo esto ya, se acabó. Y vamos con don Miguel Ángel, que nos está aquí esperando y dirá, bueno, a ver qué pasa. Miguel Ángel, primero, muchas gracias. Muchas gracias. Y perdona que estos preámbulos, pero estos preámbulos son necesarios. Nada, yo estoy encantado por muchos motivos de estar hoy aquí en esta magnífica tertulia, esta tertulia cultural y exijana, ¿no? Antigitana por los cuatro costados. Y bueno, ya primero agradecerte esas palabras tan cariñosas que has tenido hacia mi persona, que nos conocemos mucho tiempo y se ha demostrado en tus palabras, o sea que hay mucho cariño entre los dos, antiguo. Y bueno, estoy constatando que el nivel aquí de los invitados está muy alto. Yo no sé si vamos a dar un poquito el nivel, ¿no? Y estoy encantado de poder devolveros esa visita en la que vosotros, os tuteo, ¿no? Claro, por supuesto. Tuvisteis a bien de hacerme en la sede de la Dirección General, en el Palacio de Miguel de Mañara, en Sevilla, y en la que estuvimos largamente y profundamente hablando de los temas de ESIA, y yo hoy estoy encantado de poder devolveros esta visita en esta televisión, que es también la casa de los exijanos, y así me consta, y como no, enviarles, si me lo permitís, un saludo, un beso muy cordial a mi compañera, a mi amiga Silvia Heredia, que sé que es una seguidora también de este programa y que es una entusiasta del patrimonio y de la cultura exijana. Totalmente de acuerdo. Muy bien, perfecto. Vamos al lío. Proyecto, mira, yo he hecho 3 partes, a ver qué te parece. El primero, proyectos y convenios con ESIJA que quedaron traspapelados, suspendidos o olvidados. Es que el problema está en que, claro, vosotros habéis aterrizado en la Junta de Andalucía hace relativamente poco tiempo, después de 40 años de otro partido. Supongo que os habréis encontrado, hombre, cosas muy buenas, cosas regulares, cosas peores, programas ya emprendidos, programas que no, pero lo que sí está claro, y nosotros tenemos aquí una relación de convenios que la Junta firmó con ESIJA en su momento y que después fueron todos bluff, todo fue, y vamos a hacer un poquito de repaso de esto. Lo primero que te puedo preguntar es, ¿qué encontrasteis vosotros ahí en la Dirección General de tú qué te encontraste? ¿En general? En general Muchos problemas, muy poco dinero, muy poco personal y muchísimos problemas, eso en 3 palabras, y es la verdad. Y en todas las provincias hay proyectos muy importantes que están bloqueados, colapsados, y después, bueno, pues una situación en la que el personal cada vez ha ido a menos y el presupuesto de esta consejería, que ya de por sí es exigua, pues cada vez es menor, ¿no? Y para colmo, pues nos encontramos el verano pasado con la listeriosis y hubo que hacer un esfuerzo enorme para acometer sanitariamente ese problema, y ahora pues con el coronavirus, con el COVID-19, que también tenemos que hacer, estamos haciendo, y ahora después quizás tenemos ocasión, hemos tenido que hacer otro esfuerzo para aportar parte de nuestro pequeño presupuesto, aportarlo
a lo más importante, que en este momento es la sanidad y la economía de los paréntesis. Nosotros de vez en cuando, muchas veces digo paréntesis, porque yo siempre estoy... a mí me gusta creer que no solamente somos nosotros los tertulianos, sino que son todos los que están en sus casas. Entonces mucha gente, a lo mejor se les va algunas cosas. Lo de la listeriosis, cuéntalo tú eso, ¿qué es lo que es? Bueno, aquello fue, os acordaréis, Magrudis, una fábrica de carne mechada, que se puso lamentablemente de moda, ¿no? Eso ya está superado, ¿eh? La carne mechada es una tapa magnífica, un alimento magnífico andaluz, y tiene, ahora mismo sí que tiene absolutamente todas las garantías alimentarias. Yo creo que más que ningún alimento, porque desde luego ha pasado todos los controles y todos los procesos alimentarios pues los cumple a rajatabla todos los productores de ese bien que es la carne mechada, que tan rica está y que tanto nos gusta a los andaluces. ¿Y qué relación puede tener eso con...? Pues que hubo que poner en marcha algo de forma rápido, como son esas alertas sanitarias, y además con afectación grave para muchas personas, embarazadas, personas mayores, y de alguna manera pues nos sirvió para estar preparados para esto que nos ha venido. Por eso las cifras de afectados, también de fallecidos, lamentablemente en Andalucía, son mucho mejores que en el resto de España, porque nos cogió preparados. Y además, yo tengo que decirlo, un gobierno que había planificado, el gobierno de la Junta, distintos escenarios en función de las personas que se pudieran ver afectados, pues esto era algo desconocido. Y bueno, estábamos preparados para los 9.000 intoxicados, afectados, llegamos, a los 15 no se llegó, estábamos preparados para los 20.000, no se ha llegado afortunadamente, pero desde luego los andaluces pueden estar tranquilos de que el dispositivo, como se ha visto, de respiradores, de UCI, de medicación, estaba absolutamente preparado, ¿no? Y bueno, son circunstancias que yo creo que han sido muy positivas en ese sentido, para que la pandemia esta del COVID pues haya sido menos agresiva para los andaluces. No obstante, ahí tenemos dos provincias, Málaga y Granada, que no entendemos por qué el gobierno de España no quiere que esté a la misma altura, al mismo nivel de fase que el resto de provincias andaluzas. Pero ahí ya entraríamos en la política, yo creo que de partido, y política mala, de partido, no es política institucional. Que cada cual eche cuenta y piense lo que quiera. Luego vamos a ver, aquí sí que hubo nosotros firmamos, ESIJA firmó un convenio que a mí me duele mucho personalmente, porque yo estuve en la firma. A nosotros nos invitó el alcalde de entonces a la firma de aquel convenio, que a bombo y platillo. ¿Qué año, Paco? Que era sobre el año 90. La rehabilitación de las torres y espadañas de ESIJA. Eso se hizo a finales del año, porque en el 91 había elecciones municipales, en mayo. Entonces, sobre finales del año 90, se hizo aquello a bombo y platillo, y además nos invitaron, o sea, tuvieron la cara de invitarnos a los del grupo de la oposición, yo era del grupo de la oposición, a que fuéramos a Sevilla a aquella firma, porque iba a ser una cosa, claro, y nosotros, estoy inocente, digo, vamos ahí, hombre, porque esto es una cosa muy buena para ella, y fuimos todos y le dimos carácter a aquello de una cosa solemne, magnífica, y hasta hoy, verás tú, se restauraron 3 torres, 4, fue Santiago, fue... Aquí la hizo el cura. Ahí fue de Carmen, Santiago. Y el Carmen Santiago, Santa Cruz en parte, sí. Y Santa Cruz, o sea, Santiago, se restauraron 3 torres. Claro, ¿Y alguna espadaña de mí? Claro, este es el conjunto histórico monumental que se le llama la ciudad de las torres. No es de que se nos caiga una. Vamos a exagerar. Entonces, yo pregunto, desde el año 90, estamos hablando de hace 30 años, tío. No ha habido... ¿Cómo está eso? ¿Tú has visto algo sobre eso? Os comentaba antes, cuando a tu pregunta, que cómo me encontré la dirección general, ¿no? Bueno, yo ahora también, nos vimos en octubre, nosotros allí, pues he seguido repasando y toda la documentación que me dejasteis, magnífica, por supuesto, de publicaciones magníficas, ESIJA barrocas, magníficas, ¿no? Y he estado repasando y bueno, a ver qué hay en los distintos servicios, qué hay de ESIJA. ¿Qué me he encontrado? Nada. No digo nada. Sinceramente y sencillamente, no me he encontrado nada. Hago alusión a esto.
Efectivamente, por la documentación que me pasaste, se firmó ese convenio, en el que tú fuiste un testigo de sesión, y ahí había obligaciones a las dos partes, a la Consejería de Cultura y al Ayuntamiento. De las magníficas 11 torres y 20 espadañas que tiene esta ciudad, la Junta se comprometió a restaurar las torres y el Ayuntamiento a la iluminación de las torres. Sí. Todos vemos que ni uno ni otro cumplieron en su extensión, y lamentablemente es lo que tengo que decir, y después no hay más nada allí. Ángel, tú sabes que ahora, hace breves instantes en off, antes de comenzar la grabación de este programa, nosotros comentábamos de bueno, pues que las torres siguen apagadas, que hay una serie de cosas que no se han hecho, y efectivamente en aquella época y hoy en día, desgraciadamente, Écija sigue sin existir en instancias de la Junta de Andalucía. Yo lo siento mucho, hay que decirlo así, porque si nosotros estamos trabajando para mantener lo que es nuestro, pues tenemos que patalear donde haga falta. Mi pregunta a ese respecto es la siguiente. ¿Tú crees que de lo que hubo en el tiempo habría alguna posibilidad por parte del departamento que tú diriges? ¿Habría alguna posibilidad de llegar a algún consenso en un momento dado? Sabemos que ahora la situación no está para tirar cohetes, para pegar tiros, porque tenemos una pandemia encima todavía y hay una serie de cosas. Bueno, para pegar tiros sí, vamos a decir que sí, pero para tirar cohetes, ¿no? Pero ¿tú crees que habría algún tipo de viabilidad en que Écija saliese de esa oscuridad en la que se encuentra, no solo a nivel de lo que tú acabas de comentar, de que no hay nada en la Junta, sino también de que saliese de esa oscuridad que por todas las noches los que paseamos, los que pasan por esa autovía, pasan por aquí y ven que la ciudad de las Torres de noche no tiene torres? Sí. Vamos a ver, estamos hablando efectivamente de ese un convenio de hace 30 años. Eso es una lucha, porque... Eso se quedó... Y perdóname, te hago un pequeño inciso a eso. Nosotros el año pasado, no, hace 2 años, el año pasado fue, no, hace 2 años, estuvimos en el Congreso de Hispania Nostra en Santiago de Compostela, y lo hemos dicho aquí muchas veces, señor, ustedes lo recordarán, que tanto luchamos por las dichosas bombillas de nuestra ciudad, de nuestras torres, y vimos unos carteles inmensos que ponía: Endesa ha hecho esto en colaboración con la Junta de Andalucía, de Galicia, no sé cuánto. ¿No habría alguna forma de poner las dichosas bombillas, por no decir otra cosa? Claro. Porque es que ya esto es un tema que a los exijanos nos está doliendo, y mucho. Vamos a ver, varias cosas, por hablar de aquellas buenas intenciones. Por supuesto, desde luego no lo voy a discutir, o sea, que tuvieran buenas intenciones los responsables tanto de la Consejería como del Ayuntamiento en aquel momento de hacer ese convenio. Y lo que pasa es que después, a pesar de que eran los años que había dinero, cuando se gastaba a manta, había dinero para todo. ¿Para todo? ¿Hasta para los ERE? Para todo, para repartir, había para todo. Y a pesar de eso, pues no cumplieron, o mejor dicho, cumplieron mínimamente. En la actualidad, yo voy a ser casi un poquito optimista. Dentro de las medidas que decía anteriormente del COVID, de la pandemia, del coronavirus, pues la Consejería de Cultura también ha aprobado ya el decreto y un plan que se llama de Impacto de la Cultura 2020, con 5 líneas distintas. Una de ellas pues va a ser también una serie de obras de compra de libros, que podemos hablar también del sector del librero, que tan importante es. Y hay una serie de actuaciones que se han declarado como prioritarias, y una de ellas va a ser las subvenciones para ayuntamientos para poder restaurar, conservar bienes inmuebles, que después hablaremos de los muebles de arte sacro, que entró en vigor ayer y es algo importantísimo para las hermandades y las iglesias de bienes muebles. Con lo cual, habrá para los ayuntamientos una línea que haremos que antes de final de año, está ultimándose todo, para que puedan concurrir a unas ayudas para esas pequeñas obras, pequeñas digo entre comillas, siempre que hablamos de monumentos, de iglesias, de conventos, de palacios, pues estamos hablando de obras de categoría,
pero para que no se caigan, para que se pueda mantener, para que el patrimonio siga vivo. Y posiblemente, y estoy dando casi una primicia, no será solo para ayuntamientos, que es una línea nueva que puede ser muy interesante, pero no puedo hablar más porque todavía eso está en el horno. Para que nos vayamos entendiendo, Juan, y ustedes, señoras y señores, digamos que lo que este señor está diciendo es que en un momento dado cabe la posibilidad de que nuestra añoradísima torre pequeñita de Santo Domingo se pueda restaurar, que no es una torre inmensa, pero que por lo menos no veamos esa desgracia que tenemos en uno de los conventos más hermosos de esta trimilenaria ciudad. Y lo de la iluminación, importantísimo. La iluminación. Vamos a ver si eso pudiera entrar en ese tipo de obras. Eso es posible. Pero la vía, como tú bien has dicho, que lo hace muy bien, las eléctricas, que tiene la fundación. La fundación de Endesa y otras también en otros territorios de España, pues parte de sus beneficios que lo derivan a la fundación, los revierten a la sociedad en este tipo de obras, ¿no? Claro. Y bueno, aquí tenemos muchos municipios, en Sevilla, en Andalucía, que a través de la Fundación Endesa hacen una iluminación artística, además que lo hacen los tíos de maravilla, Y por ahí irían las gestiones más inmediatas, creo yo. Yo no me canso, no me canso nunca de decir y de poner como ejemplo a tu tierra madre, a Osuna. Recuerden que Osuna es una auténtica delicia. Muchas gracias por la parte que me toca. Pero es una auténtica delicia y ahí hay que quitarse el sombrero. Los de osonenses son la leche. Y nosotros aquí, bueno, antes de anoche estoy tomando una cerveza en la plaza de Santa Cruz y miraba para arriba con una pena diciendo, Dios mío, qué torre más hermosa, y todo apagado. Claro. Bueno, hay una cuestión, mientras nosotros hablamos están saliendo imágenes de las torres y del deterioro de muchas de esas torres, que son tremendas, porque ahí tenemos las gemelas, que además de titularidad municipal, que están fatal, pero es que hay algunas que se nos van a caer, se nos están cayendo a pedacitos, y se nos van a caer. Entonces necesitan además incluso actuaciones de urgencia. Y yo pienso que precisamente por el hecho de ser ese conjunto histórico-artístico, y está claro que es por las torres y las espadañas, con más razón la actuación debe de ser referente, o debe de ser por lo menos importante, tiene que serlo, no tiene más remedio. Pero también, aparte de las torres y de las espadañas, hay otros sitios de interés, los cuales también hubo convenio con la Junta. Yo me acuerdo, bueno, tú me estabas a mí hablando de lo de las intenciones. Cuando en el Pleno nosotros pedimos, porque bueno, yo no dejé, en el año 92, 93, no dejé de preguntar por el convenio de las torres, 94, y ya en un momento dado, preguntamos en Parlamento y todo jaleo, recuerdo de Alfonso del Olmo que preguntó en el Parlamento y tal, llegó un momento en el cual ya nos tuvieron que decir en Pleno, vamos a ver, es que lo de aquella firma no fue un convenio para la rehabilitación, fue una declaración de intenciones. Claro. Sin presupuesto detrás. Esa es la manga ancha para decir que vamos a hacerlo si lo queremos. Documento electoral. Claro, efectivamente. Un documento electoral sin presupuesto acompañado es un documento electoral. A 5 meses, he visto la historia de las elecciones, elecciones, ¿no? Está claro. Entonces, desgraciadamente es así. Pero luego hubo otro convenio, y aquí sí intervino el ayuntamiento y fue mal, que se hizo para la rehabilitación, intentar rehabilitar la rehabilitación de lo que era el claustro de Santa Inés del Valle. Eso es un monasterio que fue donde estuvo la reina Isabel la Católica, y que era a nivel histórico para nosotros, que es fundamental, era el más antiguo de ese ahora mismo, y cuando vino Isabel la Católica era el convento más nuevo, por eso estuvo ahí, y se conserva en la celda donde estuvo ella. De donde se dirigió, ¿no?, la reconquista de Granada. En el año 90 y algo, nosotros, ahí tenemos las imágenes, porque yo le he pedido que nos las pusieran in situ para que las vieras. Eso como están ahora, como está ahora más o menos, bueno, como está cuando nosotros estuvimos allí, que fue hace 2 o 3 años. Bueno, el caso es que este claustro es histórico, este claustro es el más antiguo de Écija, pero además, ya te digo, es donde está la celda de Isabel la Católica. La fuente que está en medio la donó Isabel la Católica
porque lo que vino fue a recaudar fondos, estuvo en periodo hasta de meses y meses y meses durante 3 años. Esa fuente que se ve ahí es la de la que donó Isabel la Católica. Bueno, aquí se hizo un convenio con la Junta de Andalucía para restaurarlo, y la Junta de Andalucía nos pidió al Ayuntamiento un estudio geotécnico. Se pidió un estudio geotécnico, y cuando nosotros preguntamos qué había pasado, porque había incluso un presupuesto para 80 millones de pesetas para restaurarlo, cuando nosotros preguntamos qué había pasado, que por qué no se había aplicado ese dinero, esa cantidad, nos dijeron que el estudio geotécnico no se había enviado. Y nosotros preguntamos que sí, porque sabíamos que se había hecho. De hecho, hay justo en esa columna al lado, entonces estaban los de la autovía, habían pasado, habían hecho el estudio geotécnico de la autovía, habían pasado la máquina por toda la solería del claustro, la habían rayado todo, y habían hecho allí los agujeros, le habían dejado el agujero hecho, y las tajeras la habían roto, y se hizo el estudio geotécnico. Una vez hecho el estudio geotécnico, que costó 300.000 pesetas, resulta que no se envió. Yo entonces en pleno pedí la dimisión del delegado y de Toquiqui, porque no se haya mandado un estudio. 86 millones de pesetas que eran, 86 creo que eran, los que había presupuestado para esto en aquella época. No sé, pero fíjate en qué condiciones está. ¿Esto es Santa Inés? Esto es Santa Inés. Santa Inés del Valle. Santa Inés del Valle. El Real Monasterio de Santa Inés del Valle. Bueno, pues entre recabando un poco de información para venir, hombre, por lo menos con algunos datos, por respeto a usted y a los exijanos, lógicamente. Sé que en un pleno que ha habido recientemente se habló de Santa Inés y se habló también de Santa Florentina, de unas mociones que había presentado el Partido Popular y que hizo la unidad de declararlo bien de interés cultural. Efectivamente. Y bueno, la respuesta que se dio desde el Ayuntamiento, yo tengo que decir aquí, en honor a la verdad, que creo que no se ajusta. ¿Por qué? Porque yo, precisamente para ver qué se ha hecho con respecto a ese BIC, que se dijo oficialmente que habían estado los técnicos de la delegación provincial, habían estado recientemente, o por lo menos que habían estado viendo los 2 conventos para ver las posibilidades y tal. La información que yo he recabado es que aquí no ha venido ningún técnico, y siento decirlo, pero hay que decir la verdad. Ningún técnico ha venido a ver esos 2 conventos para su catalogación como BIC. Si hubo alguna conversación en su momento, entre políticos, delegado de Cultura, consejero de Cultura, con el alcalde en su momento o algo, ahí no podemos entrar. Pero lo que sí puedo decir es que no nos consta ninguna visita de ningún técnico de la delegación ni de la Consejería de Cultura a estos 2 conventos. Esa es la verdad. Y por decir toda la verdad, ha venido un técnico en esta etapa que llevamos nosotros gobernando hace ya año y medio, un poco menos. Ha venido un técnico, pero no para esos 2 conventos, sino para el convento de las Teresas y para otros fines, no para el BIC, no para BIC. Eso yo lamento decir, pero yo vengo a decir la verdad. Y es lo que me he encontrado. Es lo que queremos, porque además, yo estuve mucho tiempo en la política y yo siempre decía una cosa cuando me decían, es que con la verdad, pero ¿qué necesidad tienes de decirme entera? Efectivamente. Y además, eso tú te reúnes con la gente, además como yo llevaba Cultura también, que como tú dices, es la que no tiene dinero y es la que yo siempre le comentaba pero muy querida, por todo el mundo. No, pero yo le decía a Juan Prieto, al que estaba conmigo, porque me decía, Paco, ¿qué hacemos con 3 millones? Y yo le decía, mucho. Digo, porque ten en cuenta de que hay muchas asociaciones y ten en cuenta que cada asociación lo que está lleno de gente funcionarios, son funcionarios, son funcionarios que no tienen horas, que no tienen que son apasionados de lo que, y entonces la cuestión es reunirlos a todos, que es lo que hacíamos nosotros, y decir, señores, lo que tenemos son 3 millones. Vamos a ver cómo nos repartimos esto, qué hacemos con esto, qué podemos hacer, vamos a buscar, y entonces procurar la sinergia con todas las asociaciones. En este caso es muy fuerte lo que acabas de comentar, de que aquí no ha venido ningún técnico cuando aquí se dijo que esto. Bueno, la intención de que nosotros, además, amigos de ESIJA, solicitó lo del bien de interés cultural, no solamente de esos 2, sino de algunas cosas más, pero fue por el estado en el que se encuentran y la importancia que tienen, porque es que tienen una importancia. La Florentina está en mucho mejor estado que Santa Inés, muchísimo mejor estado, pero es que Santa Inés
Santa Inés es que históricamente estamos hablando de una época, vamos a recordarlo y me vais a perdonar, que como vamos a hacer todas partes de esto, me da igual, vamos a explicarlo. Recuerden ustedes cuando nosotros hicimos la visita en Santa Inés, ahí tenemos las imágenes. Santa Inés, ocurre que cuando la reina católica viene aquí, viene para recaudar fondos. Estuvieron 3 años, en un periodo de 3 años, durante la guerra con Granada, o sea, para la toma de Málaga y de Ronda. Sí. Aquí, en Écija, aquí se fundieron los cañones, lo que entonces eran que se utilizaron para la toma de Málaga, de Ronda y de Granada. Porque Fernando el Católico fue el que creó el cuerpo de artillería, pues las 200 lombardas primeras, con maestros borgoñeses y tal que vinieron para eso, se fundieron aquí. Tanto es así que el Cerro de la Pólvora, se llama el Cerro de la Pólvora, porque era el sitio donde fueron a llevarla, porque hubo accidentes con la pólvora, hubo accidentes con los vecinos de Écija. Y hay documentos del Consejo poniendo multas para que no se acercaran los ciudadanos. ¿Por qué? Porque esa era la ciudad fronteriza más importante que en aquel momento había aquí, en este convento, en este claustro. Isabel la Católica estuvo entonces, en aquel momento era el más moderno. Había sido 10 años, tendría 10 años, 12 años en la construcción cuando vino Isabel la Católica. Bueno, pues cuando ella vino, se hizo su celda con su que está ahí, con su despacho, con su capillita, con su jardincito, todo eso está ahí. Y ella regaló al convento la sillería, regaló la fuente, y además la nombró ese convento como Real Monasterio, era un Real Monasterio. Entonces, históricamente tiene un valor extraordinario y sin embargo se está cayendo a trozos. Los últimos escombros que salieron de ahí y que se cayeron de ahí se recogieron en camiones, que dijeron 50, 100 camiones de escombros que se sacaron y que los costeó Miguel Ángel Cárdenas. Eso fue lo último que se sacó de ahí. No, es que ve el porte del edificio, ¿no? Y la categoría que tiene, ¿no? Y la hermosura, ¿no? Sin duda, ¿no? Y los valores patrimoniales que tiene. Entonces, es una pena ver eso así. Yo creo que eso deberíais pienso, a ver si es posible retomar ese tema, por lo menos declararlo bien de interés cultural, si hay algún tipo de ayuda después, cualquier cosa que pueda conseguirse. Sí, lo que pasa es que esas obras tan grandes, como no lo acometamos a través de fondos europeos, que ahora también estamos al final del marco, es que además nos ha cogido una época que no hay ni siquiera posibilidad ahora mismo de meter nada, porque estamos en el final de este marco presupuestario. El siguiente entrará dentro de unos 8 o 10 meses, entonces hay que tener preparados los presupuestos y tal, y una obra de esta categoría, para decirlo así a lo bruto, los 7, 8, 9 o 10 millones de euros se los traga, pero eso para empezar, porque no hay más que verlo, ¿no? Apúntate, llevo los deberes. Santa Inés del Valle. Que si no se lo digo a Angeline, apúntatelo. Es que Angeline es la mujer, ¿sabes? Es que Angeline es historiadora del arte, es una apasionada de la historia del arte y además es una maravilla de persona. Yo estudié con la hermana, con Victoria, que es las 3 hijas de uno de los mejores médicos que han habido en Osuna, que era un hombre, que era tu suegro, que era un verdadero señor. Muchas gracias por esos recuerdos tan bonitos. Hombre, es que no hay más remedio. Y un beso a Angeline. De tu parte, y le dices que bueno, cuando yo la vea, yo le diré, hazle el seguimiento, hombre, para que lo recuerde, venga. De todas formas, ¿de quién es la titularidad? ¿Es de la Iglesia? Sí, de la Iglesia, de la comunidad. De la comunidad. Sí. ¿De qué orden son? Las Clarisas. Es que las pobres están, mira, Ahí entramos en otro tema verdaderamente complicado, precioso, pero muy complicado, en el sentido siguiente: las órdenes son autónomas en sus decisiones. Ellas están todas tiesas. Ellas están dispuestas a lo que queráis. O sea, a lo que pero llevará dinero. Pero que no tiene. Llevará solo que claro. Entonces, pues yo con los conventos también he tratado por diversos motivos, tanto los de Osuna como con en otros lugares,
y se encuentra uno con las ganas de hacer cosas, pero hay una serie de trabas, como son una, que la autonomía es de ellas. Sí, total. A veces no responden ni a Roma. O sea, son ellas autónomas, en cabildos cabildos se reúnen. Y a veces, en muchos conventos, son personas muy mayores que han estado, son de clausura, apartadas del mundo, y cuesta mucho trabajo explicarle cómo funciona el mundo, el mundo de los humanos, no como ellos, que están en lo espiritual, y se les agradece, ¿no? Es que hoy en día está, es un gran problema. Hoy en día está el mundo que a mí me lo explicas y tampoco lo entiendo. No, esto es muy difícil. A veces ellas sí lo entienden, ¿sabes? En esa otra dimensión más trascendental es como... Desde la visión del amor, todo se entiende, ¿verdad? Entonces, a veces, no saben qué hacer con esas maravillas, pero que las tienen en ruinas, no tienen dinero, a veces se les ofrecen... Aquí también hay mucho pirata, permitirme la expresión, mucho pirata. Tenemos por ahí un asunto en una localidad costera que, no os podéis imaginar cómo es de problemático, ¿no? Hay gente que viene a engañar a las monjas, hay gente que no tiene escrúpulos, hay gente que le dan 2 pesetas por algo que vale millones, incluidos los bienes muebles que hay en los interiores, que están también catalogados. En fin, aquí hay un mundo de aprovechados, es la vida, es la vida. De esta, en muchos casos, en la inmensa mayoría de buenas personas que se dedican a rezar por los demás y a no molestar a nadie. Y ahí, pues, ese patrimonio, pues, es muy goloso. ¿Qué ocurre? Pues, esta situación no las encontramos en muchos casos, ¿no? Posibilidades, muchas, difíciles todas. Pero yo me lo he apuntado porque lo que me diga Francisco, eso va a misa, nunca mejor dicho. Muy bien. Santa Inés del Valle. Santa Inés del Valle. A ver si cuando llegan los fondos de Europa, se acuerda uno, pues mira, ¿cómo? ¿Por qué? Por el lugar histórico. Es un lugar histórico. Ya tienes otro problema, te digo por decirlo también. La administración pública no puede, esto de un tiempo para acá, antes sí podía hacer todo el mundo, antes se podía hacer de todo. Pues nosotros ahora, yo creo que desde los ERES para acá, la administración está al milímetro, los técnicos están al milímetro, como debe ser. Antes no, ha pasado lo que ha pasado, ahora sí. Digo esto porque antes se permitía que la administración pudiera invertir en bienes que no eran de titularidad pública, en una iglesia, en un palacio, en un convento. Ya no, ya tenemos los papeles encima de los letrados de toda la consejería que inmediatamente te lo frenan. Entonces, tú poner dinero público en un bien privado, de titularidad privada, eso no te lo permite. Entonces hay que darle vuelta a la cabeza y a la normativa para ver convenios, permutas de maniales, distintas fórmulas jurídicas que hay para poder hacer eso, que no son fáciles. O sea, digo esto, que aunque la voluntad es clarísima, abierta, de ayuda, tenemos un entramado administrativo, normativo, burocrático que es brutal, de verdad. Además, como suele ser así. Además, hay una cuestión que también queríamos ver, porque el contrapunto de Santa Inés lo tenemos también, y tenemos imágenes de la iglesia de los Descalzos. La iglesia de los Descalzos, si la conoces tú bien, ¿no? De todas formas, aparece, ahora la tenemos ahí. La iglesia de los Descalzos se gastaron 6 millones de euros para la iglesia de los Descalzos, y sin embargo, mira, está siempre cerrado, está cerrado. Entonces yo a lo que voy, porque mucha gente se pregunta por qué cuando se hace una inversión, que yo la aplaudo completamente como es lógico, yo uno de mis espinitas era que se fuera a caer la iglesia de los Descalzos y que mis hijas no llegaran a conocer nunca la iglesia de los Descalzos, cuando era la joya arquitectónica de nuestro barroco, ¿no? Y ahí lo tenemos. Entonces, se gastó 6 millones de euros la Junta en la restauración, y sin embargo el problema es que permanece casi siempre cerrado. Entonces, cuando la Junta hace un convenio o hace una especie o se gasta 6 millones de euros en un templo, y lo contrario al otro que estamos hablando. Aquí hay una cuestión, he estado mirando, consultando, esto de los telefonitos de estos chicos, hay que ver lo que cabe aquí, lo que cabe aquí, digo para no equivocarme. Esto está declarado BIC, el convento de los Descalzos, desde el año 2006, del 20 de septiembre de 2006, declarado BIC. ¿De quién es la titularidad? De la iglesia. De la iglesia. Y al arzobispado. Todos los BIC tienen la obligación de abrir una vez a la semana. Tienen la obligación. Por ley. Esto es lo que hay, por ley. Entonces,
hombre, a lo mejor hay que hablar con ellos, exigirle ese tipo de... y ayudarle, porque ocurre lo de antes, si no tienen medios para poner allí un guía, poner una persona, un vigilante, algo, pues hablarlo, pero que obligación tiene como BIC también abrirlo. En honor a la verdad es que nosotros tenemos grupos, han venido muchísima gente de asociaciones, cuando hemos hecho encuentros, le hemos hecho rutas turísticas, y entonces se habla con Santa María, con la parroquia Santa María, y te manda una persona y te abre las puertas y te la ilumina. Es decir, que esa posibilidad de apertura se puede conseguir, pero previa gestión que hace con Santa María. Y la verdad que nosotros, en las veces y las muchas veces que hemos necesitado que nos abra el convento, pues entonces está abierto. Cierto es que el ciudadano que viene de a pie, que habla o le ha escuchado de los descansos, llega allí y se lo encuentra cerrado. Pero claro, le hace falta lo que digamos la cita previa. Ese es el problema. Sí. Estas imágenes que hemos visto tan magníficas, ¿procesionan en Semana Santa? Sí, el Viernes Santo. La Sagrada Mortaja. Es que, bueno, hay ahora unas propuestas que tenemos aquí para el seguimiento, que una era, bueno, ya lo hemos hablado, las imágenes que tenemos aquí de archivo, los archivos, el conjunto histórico monumental de las torres, la iluminación de las torres, la retirada de las mamparas del hospital. Vamos a ver, hay una cuestión muy curiosa. Hay una ley de patrimonio de Andalucía que nos dicen que no se puede violar o violentar la panorámica en un conjunto histórico monumental. Es el decreto de conjunto histórico. Y ahora cogen y van y nos meten unas mamparas que además parece que costaron 400.000 euros ponerlas. 400.000 euros ponerlas. A no sé cuánto, una barbaridad. ¿Qué es lo que ha costado? Los coches bastante. Es que no está para la ciudad. Es como si nos diera, no sé, miedo de la ciudad y la tapamos eso. Cuando llegas de Sevilla, que es una auténtica maravilla. Con lo bonito que era cuando llegabas de Sevilla y de pronto hace así, blum, y ves todo de golpe, y veías Écija a 1 kilómetro. ¿Dónde está Écija? Y de pronto aparecía, de pronto, ¡plá! Esas mamparas. Totalmente. Y ahora, y el hospital resulta que está insonorizado por dentro. Que no hay problema, que esté insonorizado, que además podían haber puesto setos, podían haber puesto un montón de cosas. En vez de eso, nos ponen esas mamparas y violentan completamente el panorama. Que la belleza de la ciudad va bajando y ese va saliendo, va apareciendo, ¿no? Y entonces la tapamos. Es una auténtica barbaridad eso. Nos dijeron que era obligatorio, era necesario poner esa mampara para... Y además la ponen opaca, para que los pájaros no se destroyen, ¿sabes? Sí, claro. O sea, los ecologistas protestaron, lo pusieron primero transparente, y protestaron los ecologistas de que... Y entonces la tuvieron que poner... A ver, yo hasta donde yo llego, evidentemente, bueno, aquí hay varios asuntos, todos muy bonitos. Uno fue aquella que lo estuvimos comentando en la reunión que tuvimos en octubre, de aquella iniciativa, otro invento de alguien, que era hacer BIC o por lo menos patrimonio reconocido, le llamaban el Skyline. El conjunto de Torre y Espadaña. Que aquello tampoco hay nada, O sea, que aquello fue un invento de alguien, pero que desde luego ni tramitó, ni hay ni un papel, ni nada, de nada. Sí. Esa imagen de las torres o el perfil, digamos, de Écija, no queda constancia de que haya interés en protegerlo. Sería un invento de alguien, con buena intención, insisto, pero que desde luego no llegó más allá de aquello, ¿no? Écija está declarada conjunto histórico artístico del año 66, si mal no recuerdo, el año 66. Correcto. Y los conjuntos, o sea, la declaración de conjunto histórico efectivamente es el conjunto. Otra cosa distinta sería la afectación del paisaje, que es lo que estaríamos hablando ahora. Por lo que yo sé, la afectación del paisaje es otra cosa distinta del conjunto histórico. Eso con respecto a la normativa. Ahora, sentido común y sentido de la estética y promoción del municipio, evidentemente es una barbaridad, bajo mi punto de vista. Que se ha hecho con unas normativas por encima de otras, la de carretera, la de circulación, la de protección ambiental, los informes de impacto acústico, que eso está por encima. Yo ahora mismo eso lo desconozco, pero lo que sí está claro es que es una agresión brutal a la promoción de Écija, a la vista, al deleite de todo el que pasa por la Nacional, la autovía, pues que vea ese no perfil, porque desde ahí se ve todo Écija, ¿no? Sí, como vamos a la Girarda y le ponemos un plástico, un torno delante, le tapamos, como es.
Y después, bueno, sentido eso. Pues esto es lo que hemos hecho aquí. Y tú estás diciendo cosas de mucho sentido común. Si los edificios están absolutamente aislados, absolutamente protegidos contra ruido, contra el calor, imagenesia, contra todo, o sea, no se entiende que eso sea. Pero así. menos sentido todavía, menos lógica todavía. Las mamparas se pusieron antes que el hospital, es verdad. O sea, empezaron con las mamparas, pusieron las mamparas. Vamos a ver, perdona, deja eso para el final. Construye el hospital, construye insonorizador, como tienes que hacerlo. Haz las pruebas de ruido. Pon las de esto pon los setos que tengas que poner, los tipos de vegetación para que amortiguen el sonido. Y escucha, y una vez que tú veas los decibelios que aquello te produce, bueno, ahora pon lo que tú creas donde tenga que ser. Pero no me pongas eso desde el principio. Y yo recuerdo, voy a estar como el abuelo Cebolleta, en mi época de concejal en Osuna, de gobierno, además un gobierno de coalición, de esos raros que se hacían en aquellos tiempos, y ahora ya se hacen menos. Era Partido Popular, Izquierda Unida. Eso fue ejemplar. Izquierda Unida, Partido Popular. Yo creo que en el único sitio donde ha gobernado bien Izquierda Unida con Partido Popular, tío. Muchas gracias. Estamos hablando, esto es ya de la prehistoria, del año 99 al 2003, o sea, fijaros, que estamos hablando de hace 20 años. Bueno, voy a la anécdota esta. A nosotros nos llegaron, en Osuna se le conoce como la Rotonda del Olivo, y todo el que entra desde Sevilla, sabéis que coge la misma carretera que viene de Sevilla, te encuentra la calle Sevilla, como su nombre indica, y la colegiata encima, correcto. Es todo un eje. Pues se hizo en la travesía que hay allí, que va para el tren y tal, una rotonda. Y vino un señor, un técnico competente de carretera, de fomento, y dijo, aquí va una farola, en medio. Y nos cogió al alcalde y a mí, y dice, aquí, yo tengo en el plano, sacó el tío los planos, aquí va una farola que tiene 10 metros de alto, no sé cuántos proyectores hacia los lados, porque esto tiene que estar arreglado. Y nosotros nos pareció una absoluta barbaridad, porque todo el que entraba bajaba el puente del ferrocarril, lo que se iba a encontrar era una farola tapando la preciosa vista de la colegiata, ¿no? Que corona toda la villa. Pues a él le dijimos, mira, esto desde luego no lo vemos de ninguna manera. Bueno, yo lo que tengo en el papel y esto lo tengo que hacer, esto hay que ejecutarlo y tal. Y nos peleamos, no con él, evidentemente, un funcionario venía con la orden dada. Pero nos fuimos a Sevilla, lo peleamos y allí no hay una farola. Allí al final pusimos un olivo centenario, dicho sea de paso que nos lo cedieron de Lucena, porque el alcalde entonces tenía unas conexiones familiares con Lucena, con el alcalde y con personas de allí, y tenemos un magnífico olivo bajito que lo que hace es resaltar aún más la imagen. Aquel entorno. Quiero decir con esto que la administración es tonta, sorda, ciega, o sea, no entiende, los papeles no escuchan, pero las personas que administran sí escuchan. Y, oye, las cosas hay que pelearlas y se explican y se modifica lo que haya que modificar. Y voy a que a mí eso me parece que es para pelearlo, ¿no? Para pelearlo. Pues esto es lo que trabajo a mis compañeros. Esto es lo que nos ha hecho falta a nosotros. Esto es lo que nos ha hecho falta. Pelearnos. Pero pelearnos. Y la verdad nosotros llevamos peleando. ¿Cuánto tiempo llevamos nosotros peleando? Toda la vida, vamos, desde pero, pues, ahora como tenemos yo me lo he apuntado también, al primo de Sumo Sol, pues te lo decimos a él para que yo me lo he apuntado también. Cuando salga de aquí voy a llamar a la delegada de Sevilla, a Susana Cayuela, buena amiga. Lo más gracioso es que además nosotros nos dijeron, voy a hablar con ella. Eso es, mira, cuando se ponen a las pantallas o no hay hospital, nos dijeron aquí en Ciencia, claro, oye, una cosa u otra, hombre, hospital, pero es que no lo tienes así, habría que verlo, si era necesario, porque a lo mejor nos asustaron con eso, porque la verdad es que el daño se le ha hecho a la ciudad. Bueno, pues ya digo, por lo menos una vuelta le vamos a dar. Bueno, eso menos mal que tenemos al primo de Somosol y ya no. Ya me está sacando muchas cosas. No. Bueno, pues ahora vamos a ver que hay otra cosa muy interesante. Vamos a ver. El último acto antes del coronavirus que tú tuviste, sí. Creo que fue el del aula Herrera Oria, ¿verdad? Efectivamente. ¿Verdad? Sí, señor. Para que tú veas, ya te digo a ti, para que tú veas. Muy bien, en los miércoles culturales. Además era una conferencia que se titulaba El papel de la administración en la conservación del patrimonio histórico. ¿A que sí? Así es. Bueno, y tú dijiste allí, la tutela y la divulgación del patrimonio engloba la autoridad que se confiere para administrar los bienes y el propio conjunto de los bienes. Por tanto, las competencias administrativas de la Junta son preservar estos bienes contra el expolio. Así es. Aquí había un expolio que
que te separaste, si son ese niño que se tapa los oídos, del carajo. Vamos a ver, aquí ha habido un expolio terrible. Y sin embargo, aunque hay quien dice que no es expolio, que es sencillamente que han desaparecido los objetos, pero no es expolio, que ha sido el del Palacio de Peñaflor. En el Palacio de Peñaflor ya sabes que ahí ha habido, eso fue una cesión de los marqueses de Peñaflor al pueblo de Écija. Había una fundación, la fundación al final, todo, con toda de todos los muebles que había allí, de toda una cantidad enorme de elementos. Mira, fíjate tú, mira, ahí tienes cosas. Sí. Bueno, del palacio, estamos viendo las cosas que tenía el palacio y que tiene el Palacio de Peñaflor, y entre ellas están las imágenes que nosotros sacamos de parte de lo que se ha expoliado. Se han expoliado una cantidad enorme de cosas. Vino una empresa a restaurar decían que iba a restaurarlo, sí. No es la empresa que ha restaurado al final esto, y se metió ahí en el palacio, ahí, donde está ahí. Bueno, todo eso desapareció. Eso se vendió así, todo eso tal cual, ¿no? Todo eso se lo han llevado. Todo eso no, pero digo que en principio... Eso se cedió. O se cedió, fue se cedió una cesión. Al pueblo de Écija. Porque iban a ser un parador o un hotel o la Fundación Peñaflor. Entonces, mira, sí, esa panoplia que se ha visto con armas entera desapareció, y esa otra, 2 panoplias con armas enteras. Estas enteras. Sí. Por ejemplo, ¿no? Las lámparas, sí. Estas lámparas, sí. Todo eso ha desaparecido. Bueno, había en la parte de lo que era la casa de campo, furgonetas que cogían esos objetos y se los llevaban. ¿A dónde? Decían que a la cochera o a la nave municipal, a una nave municipal. Pero muchísimos de esos objetos, todos esos que están saliendo por ahí, sí. La mayoría de esos objetos se perdieron. Y cuando llegó el momento, un señor vio en Antequera, en un anticuario, un candelabro de plata que ponía "pertenezco a la casa de Peñaflor". A raíz de eso empieza el Seprona a actuar y entonces se informa. Y la empresa que había hecho esta restauración y que se había llevado esto, tenía como sede social un barco en Almería. Y tenía una persona trabajando para la empresa. Y había desaparecido. Y entonces han ido apareciendo objetos. Entonces se hizo una relación con el inventario que se tenía, sí. Previo, se hizo una relación con los objetos que habían quedado. Y se hizo una comparación y habían desaparecido más de 300 objetos de todo tipo. Claro. Y eso se ha quedado ahí. Nosotros hemos insistido muchísimo en que debería de ser, bueno, ha habido abogados como Fernando Zuna, que tú lo conoces, que sí. Se ha ofrecido incluso gratuitamente a darle el paso. Lo que pasa es que necesitaba un cliente, ha habido problemas por el tema de mover esto. Nosotros desde aquí lo hemos denunciado muchísimo, por activa y por pasiva. Hay quien dice que eso ya es que ha pasado el tiempo y que ya no... Pues fíjate... Pero yo digo que aunque haya pasado el tiempo... Te puedo dar información. Dame. Palacio de Peñaflor fue declarado BIC en el año 62. El 8 de febrero del 62. O sea que eso es inviolable. Sí. Vamos a ver, lo que pasa es que estamos hablando de las leyes antiguas, sí. La ley, ni siquiera de la ley de patrimonio del Estado actual, y por supuesto la ley de patrimonio de andaluz, que es del 2007, no había ni nada, ¿no? Cuando se declara BIC un inmueble, todo lo que está dentro queda vinculado. Queda vinculado, con lo cual eso en principio no se tenía que haber movido, evidentemente. ¿Qué ocurre aquí? Permitirme que eche un balón fuera en lo que llevamos de tertulia, que esto es una de las competencias que tiene reservada el Estado, el expolio, y de hecho tiene 2 brigadas magníficas y de una profesionalidad y una categoría que no puede imaginar, la Guardia Civil y la Policía Nacional. Hacen unos trabajos magníficos contra el expolio, contra las falsificaciones, hacen unos trabajos que no puedo imaginar, lo que no se ha hecho antes, pero son brigadas relativamente jóvenes, que llevan una década o algo más. Pero esa función de luchar contra el expolio es algo del Estado, del Gobierno de Madrid, no es una competencia que tenga la Junta de Andalucía. Y ojo, expolio se le denomina en cultura, en patrimonio,
a cualquier tipo de demolición, no solo el robo o el saqueo. Por ejemplo, en los yacimientos arqueológicos, o sea, cualquier movimiento de tierra que se haga sobre un yacimiento es un expolio. Y esto, un robo de esto, porque esto es un robo, es un expolio. Y además no se puede mover, como eso está en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, no se podría mover de Andalucía. Mira, ni siquiera del lugar. Te cuento, precisamente es el Seprona, precisamente la Guardia Civil, ese grupo, el que pide un informe del técnico municipal al ayuntamiento, le pide al ayuntamiento un informe técnico sobre el inventario, o sea, lo que se ha podido, cuando ellos tienen conocimiento de que se están vendiendo por internet, por anticuarios y tal, objetos de Palacio de Peñaflor, es cuando ellos le piden al ayuntamiento que el técnico correspondiente se haga. Que se mueva. Y es Sergio García Dils, sí, el arqueólogo. El arqueólogo municipal, quien hace con el secretario, porque ellos fueron los que hicieron el inventario último, cogieron su inventario último y el penúltimo, y entonces cotejaron. El penúltimo correspondía a un inventario previo a la entrada de esta empresa en el palacio, y el otro cuando ya habían salido, claro, el último. Entonces es cuando aparecen esos 300 y pico de objetos que no están. Pero eso, por las noticias que yo tengo, puede ser también unos 35 años por ahí, ¿no? No, eso de hace menos, bastante menos. Eso fue en el año... O por lo menos el primer inventario, por lo que yo sé... No, el primer inventario sí. El primer inventario es de hace mucho tiempo. Después se hizo otro, pero porque eso los tenía la fundación. Cuando ya pasó al ayuntamiento, nosotros hicimos otro inventario. Y posteriormente se hizo otro. ¿Tú tienes ahí la ficha de inventario o algo de eso? No. Luego se hizo otro inventario, que hay 4 inventarios. Y entonces entre el penúltimo y el último es cuando ocurre esto. Y esto ocurre es decir, en el año 2000, entre el año 2003 y el año 2011. Entre el año 2003 y el año 2011 ocurre este tema. La desaparición misteriosa. La desaparición misteriosa. Entonces, que aunque sea competencia del Estado, digo yo... Sí, sería cuestión de moverlo, claro. Hombre, pues yo te lo he dicho porque como pone aquí tú, lo del propio conjunto de bienes, por tanto, las competencias administrativas de la Junta de preservar estos bienes contra el expolio, digo yo que... aprovechando, ¿no? Hombre, aprovechando. Sí, se podría hacer subsidiariamente, pero lo suyo, pienso, que lo suyo sería que el titular del bien actualmente fuera el que hiciera la denuncia a la Brigada de Patrimonio, o bien de la Guardia Civil o de la Policía Nacional. Ellos trabajan conjuntamente. Estamos hablando bien, de lo negro del paso. Nosotros ayudamos, además estamos en contacto continuo con ellos, y se les sigue en la pista un montón de piezas y aparecen. Lo último que nos apareció fue en una provincia, voy a decir el pecado y no el pecador, en una provincia limítrofe con la nuestra, ya estoy acotando, ya no es ni Huelva ni Almería. ¿Córdoba? No, no era Córdoba. Un señor de confianza máxima de un convento, máxima confianza, pues le estaban haciendo un seguimiento y al final, con autorización del juez, hacen una operación de estas que hacen de película por la noche, con autorización, insisto, del juez, todo en orden, en máximo secreto. A nosotros nos avisaron el día antes de que iban a entrar, que ellos tenían ya todas las pruebas, y entraron en la casa de este señor de máxima confianza de ese convento, y tenía pues una casa grande, un enorme museo de piezas robadas. Entre ellos tenía hasta un oratorio montado, una capilla entera montada en una de las estancias. Un enorme, que nos ha creado, ya se solucionó, un enorme problema para la catalogación de las piezas, para el traslado de las piezas, porque eso, el que las quita las mete en un saco y se las lleva. Nosotros tenemos que moverlas con todas las garantías, con los cajones, con la catalogación. Y después el depósito, que no teníamos sitio donde meter tantísimas piezas como había robado este señor. O sea, imagínate. Pues de eso los hay. Y quiero decir que estamos muy en contacto con ellos, pero que, colaboramos. La iniciativa no puede ser nuestra, subsidiariamente sí, pero que lo suyo sería, pienso,
que el titular hiciera la denuncia. Que el ayuntamiento hiciera la denuncia. Claro. Dijimos al principio, perdona un momentito, dijimos al principio, que debido al hecho de que teníamos a un invitado especial, pues que vamos a preguntarle muchas cosas y que vamos a ver cosas, imágenes y tal, pues que a lo mejor alargábamos un poco el asunto y que entonces lo haríamos en 2 partes. Ahora ya estoy viendo que se vence la hora, más o menos. Muchas gracias por venir. Muchísimas gracias. Así que así vamos a despedir este programa hoy, si os parece bien.